Buenas noches, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Hoy tenemos el agrado de presentar a un autor muy importante, es un periodista también, José Antonio Friedel Zapata. Damos la bienvenida a los presentes aquí y también a los amigos que nos acompañan en las redes de nuestro instituto. Saludo también a nuestra directora, Beatriz Rangel, y procedo a presentar al autor del libro. José Antonio Friedel Zapata nació en Montevideo, Uruguay. Es politólogo, latinoamericanista y periodista. Estudió en Alemania, en Heidelberg, en Italia y Francia. Miembro de la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas y fue corresponsal durante varios años de la Radio TV alemana para Latinoamérica y el Caribe. José Antonio es autor de varios libros con temática latinoamericana, entre ellos Argentinien, monografía editorial Horst Ehrman, Tübingen en Basel, Tania la guerrillera, la enigmática espía a la sombra del Che, El gran engaño, Fidel Castro y el narcotráfico internacional, y Todos los hombres de Chávez, una novela de Ediciones Materón de Buenos Aires. En esta ocasión, los invitamos a la presentación del libro Democracia y Periodismo, Desafíos en Latinoamérica. José Antonio Friedel Zapata es también un autor muy, se puede decir, controversial. Ha tenido, una de sus novelas ha sido prohibida en Cuba, que es El gran engaño, sobre la dictadura castrista y el narcotráfico. En él, el autor relaciona la fortuna de 400 millones de Fidel y Raúl depositada en bancos extranjeros por testaferros con el narcotráfico. Utiliza información documentada desclasificada de agencias de seguridad de Estados Unidos, en la que se denota que los hermanos Castro desde los años 60 utilizaron el dinero del narcotráfico y lo blanquearon y atesoraron a través de su Ministerio del Interior. El autor va cubriendo temas de América Latina y el mundo, pero en este caso, en América Latina, él se concentra mucho en los temas de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de México, y en esta ocasión, en este libro, es un compendio de cómo lo que está ocurriendo en los países mencionados va tomando una perspectiva regional en la cual él hace inclusive críticas al periodismo. En cuanto al periodismo, inclusive no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos. Critica el periodismo militante y realmente expresa su preocupación porque por cuestiones ideológicas los medios de comunicación y los periodistas dejen de informar los temas que atañen a la ciudadanía. Hoy tenemos también unas palabras que nuestro director, Carlos Alberto Montaner, ha escrito sobre este libro de José Antonio Friedel Zapata, a quien él califica como un notable periodista internacional, nacido en Uruguay y formado en Europa, quien domina además del español, el alemán, el francés y el italiano. Carlos Alberto recuerda que lo conoció hace años cuando leía, admirado, su libro sobre el tema Tania, la guerrillera comunista adiestrada en Alemania, y sobre Cuba y el narcotráfico, un tema entonces tabú. Hoy vuelve a la palestra recogiendo en este volumen su visión muy crítica de la izquierda marxista y del populismo de Lula da Silva, del Papa Francisco, de López Obrador y hasta de Angela Merkel, por su posición ante la inmigración a Alemania. Carlos Alberto también dice que uno no tiene que estar de acuerdo totalmente con las opiniones de Friedel Zapata para convenir en que se sustenta en investigaciones solventes y en verdades incómodas. La obra recorre los grandes temas del momento. Es un libro indispensable si uno quiere tener una opinión disidente de uno de los grandes periodistas del momento. A continuación va a hacer la presentación del libro nuestra directora Beatriz Rangel. Muchas gracias, María Fernanda. En primer lugar, por supuesto, yo quiero excusar la presencia del presidente de nuestro fondo editorial, Carlos Alberto Montaner,
quien fue requerido con carácter urgente por CNN para ir a grabar un programa especial esta noche. Por lo tanto, no nos pudo acompañar, pero para él fue un inmenso placer promover dentro de esta institución la publicación del libro Democracia y Periodismo, los desafíos en Latinoamérica, del periodista José Antonio Friedl Zapata. Para nosotros, como Inter-American Institutes for Democracy, cuya función es apoyar con investigación y con publicaciones que demuestren cuáles son los problemas que confronta la región en su lucha por establecer el desarrollo y la libertad, dentro de esa misión, el libro del periodista Friedl Zapata viene a ser una contribución muy importante, porque el libro cuestiona muchos de los eventos que en América Latina se han dejado olvidados en lo que se refiere a el cambio de la dirección política, la estructura de la creación de riqueza o la misma divulgación de las noticias, que es tan importante en esta sociedad de la información. Queremos agradecerle que haya puesto su confianza en nosotros y en nuestro fondo editorial, y sabemos que esta obra va a tener mucho éxito. Va a ser recibida con muchísimo cariño por los seguidores de este instituto, así como por las universidades a las cuales nosotros contribuimos enviando el producto de nuestra investigación para que los estudiantes que siguen la dinámica latinoamericana puedan tener unas referencias buenas a la hora de hacer los análisis de nuestra región. El libro que, en primer lugar, les recomiendo a todos que por favor lo compren, porque este es un libro que se lee con inmenso placer. No solamente por la prosa, sino por lo interesante de cada uno de los temas que toca el periodista Friedl Zapata, su actualidad y su impacto sobre la dinámica que marca el devenir de América Latina. Yo quisiera hacer este pasaje sobre la obra, su trascendencia y la contribución al análisis de la realidad latinoamericana. El libro, a mi modo de ver, constituye un compendio de artículos que cubren los más variados y apasionantes temas que impactan nuestra realidad. Van desde la gestión vaticana hasta la caída del reino del Partido de los Trabajadores en Brasil. El medio ambiente, la amenaza kirchnerista, la contienda comercial chino-norteamericana, las debilidades del presidente de México y su impacto sobre el devenir del hemisferio, y el informe del fiscal especial Robert Mueller son temas que desfilan ante los atónitos ojos de un lector, siendo desmenuzados en pedazos por el experto bisturí analítico de José Antonio Friedl. Y nos lleva, cada vez que él nos presenta uno de estos temas, a comprenderlos mejor y a entender también los intereses ajenos a la libertad y a la democracia que se han movido detrás de todos estos temas. En todos ellos resalta, en primer lugar, el cuestionamiento de la verdad oficial, la develación de los factores de poder que conforman la realidad que él analiza. En tercer lugar, las debilidades de las instituciones ante el embate de la sociedad de la información. También él describe las falencias de los liderazgos actuales de nuestra región y también las profundas debilidades del liderazgo mundial y latinoamericano. Yo pensaría, además, que este libro sirve para establecer lo que sería un camino de no solo análisis, sino de acción, porque sirve para comprender cómo confrontar mejor y cauterizar el fenómeno del kirchnerismo en Argentina, cómo aprovecharnos de todos los cambios que se sucedieron en Brasil con la salida del PT del escenario político para establecer las bases de una democracia mucho más libre y más sólida en Brasil. En el tema del medio ambiente, él
es el primer autor que yo veo que analiza con muchísima claridad no solamente la justa causa ambientalista, sino un conjunto de mercaderes que se han aprovechado de esa causa para hacer negocios o para instaurar una agenda política que es distinta a la agenda de la democracia y distinta a la agenda de la libertad. En síntesis, este libro es un libro que es de lectura obligatoria porque nos enseña un camino, nos marca los hitos y nos dice cómo y por qué peligra todavía en nuestro hemisferio la causa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Al agradecerle al periodista Friedel Zapata que se haya apoyado en el instituto para difundir esta obra maravillosa, le pido que por favor tome la palabra para que se dirija a nuestros seguidores y nos dé una presentación a fondo de esta obra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias, Beatriz Rangel, por las palabras. Un análisis muy detallado y muy profundo acerca de las intenciones del libro. Le agradezco mucho. Y bueno, quería decir algunas palabras adicionales acerca de esta publicación y sin dejar de agradecer a todas las personas que dirigen este instituto, que cumplen una función muy importante en pro de la democracia desde un lugar como Miami, en Estados Unidos, donde se ven las falencias del continente quizás a la distancia más claramente que dentro de nuestra América Latina. Es una visión de perspectiva, de distancia y no de adentro, y eso es muy importante. A través de diferentes artículos periodísticos que cubren tópicos políticos variados, de interés principalmente relativos a Latinoamérica y publicados en diferentes órganos de prensa independientes en nuestro continente, nos mostrarán en este libro una retrospectiva de nuestra realidad política. Creo que la pregunta que surge casi automáticamente es el por qué en Latinoamérica no hemos sido capaces de afianzar instituciones democráticas fuertes frente a tantos desafíos de tantas satrapías, de tenebrosas dictaduras que aún asolan nuestro continente. Luego de un corto periodo de optimismo en que triunfaran gobiernos democráticos, hoy nuevamente asistimos a un panorama político de incertidumbre, con el triunfo de gobiernos de corte socialista, con rasgos autoritarios, que representan más bien un retroceso que en el camino de la democratización y del triunfo del libre mercado, que sin ello harán aún más difícil sacar finalmente de la pobreza a tantos pobladores de nuestro sufrido continente. En el México de López Obrador y en la Argentina kirchnerista se ha vuelto a aplicar el virus del socialismo del siglo XXI, fracasado en todos sus intentos anteriores, como lo podemos presenciar en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y hasta hace poco en Bolivia. A esto se suma la enorme corrupción existente en estos países, cada vez más en manos del narcotráfico internacional. El Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla y la política actual del Papa Bergoglio, que descaradamente le da apoyo a estos gobiernos antidemocráticos, hacen la situación política actual aún más compleja. No olvidemos las actitudes de Bergoglio expresando su apoyo al gobierno corrupto y ladrón de Cristina Kirchner, proclamando «cuiden a Cristina» y aceptando con una sonrisa cómplice durante una visita a Bolivia de manos del sátrapa altiplánico Evo Morales el regalo de un crucifijo engarzado en una cruz y martillo, además de permitir que en las arcas del Banco Vaticano
todos estos sátrapas latinoamericanos hayan encontrado un banco seguro offshore para mantener a salvo sus millones de euros mal habidos. Esta malez política que estamos sufriendo tiene un claro origen. Es la sistemática batalla cultural que está ejerciendo en el mundo el marxismo cultural, aliado del socialismo contra nuestro mundo occidental, a vanguardia de los derechos humanos, de sistemas republicanos, del libre mercado y de libertades individuales. De esta tenaz y bien organizada batalla cultural socialista no somos ajenos y afecta también grandemente a las instituciones democráticas de los Estados Unidos y Europa y de nuestro continente. Las raíces de esta guerra debemos buscarla en los nombres claves de esta ideología, como lo son Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Adorno y la llamada Escuela de Frankfurt. Estos ideólogos marxistas, al comprobar su derrota en base a la lucha de clases y levantamientos populares, acudieron a la estrategia de dar una batalla cultural a través de las instituciones democráticas, tratando de destruir los valores pilares de nuestra libertad, de nuestra rica tradición judeo-cristiana, base de nuestras instituciones republicanas. Vemos que cuentan con poderosos agentes dentro de gobiernos, de partidos políticos, de los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera. La labor de combatirlos y de luchar por una información veraz que los desenmascare es para la prensa independiente realmente una labor titánica. Ya lo había advertido el ideólogo marxista italiano Gramsci. Hay que destruir la cultura hegemónica del capitalismo. Y si bien es cierto que las teorías económicas de Marx han fracasado, la batalla del marxismo cultural que estamos padeciendo parece estar triunfando, lamentablemente actualmente. Es increíble presenciar la ignorancia histórica de conceptos como el socialismo, marxismo, que tienen las nuevas generaciones, tanto norteamericanas como europeas o latinoamericanas. Si consideramos las opiniones, los pensamientos de la generación de los millennials, que comprenden las edades aproximadamente entre los 23 y los 38 años, y la llamada generación Z, que comprende a aquellos aproximadamente también, entre los 16 a los 22 años, que gritan y reclaman: queremos socialismo y ahora. Estos jóvenes y otros no tan jóvenes, que se encuentran muchos de ellos en la enseñanza, tanto secundaria como universitaria, discípulos directos de la Escuela de Frankfurt, desconocen absolutamente lo que ha causado el socialismo y el marxismo en nuestra historia reciente, y los resultados son alarmantes. De los millennials y de la generación Z, tanto en Estados Unidos como en Europa y en nuestro continente, apoya al capitalismo tan solo un 50%, e incluso un 15% cree que el mundo estaría mejor si la Unión Soviética aún existiera. Seducidos por un ideal, aquel de la justicia social, cada día más jóvenes pretenden corregir la desigualdad por medio de la redistribución de la riqueza, en lugar de ocuparse de la creación de la misma. Uno de los instrumentos totalitarios utilizados por el marxismo cultural para controlar la libre expresión y poner una mordaza a la información veraz es lo que hoy conocemos como la dictadura de lo políticamente correcto. Ya en su novela distópica 1984, George Orwell advertía: el pensamiento corrompe el lenguaje, y el lenguaje también puede corromper el pensamiento. El autoritarismo de lo políticamente correcto considera al ser humano como débil, pasible de ser engañado, o sea que está necesitado de la protección de una nueva cultura, que no está basada en el concepto de una sociedad libre, de un Estado. Es más, en parte utiliza los métodos más autoritarios y tiránicos de la sociedad anterior,
que tanto critica. La columna vertebral sobre la que se apoya todo el esqueleto del éxito de la democracia está basado en gran parte en la libertad de expresión, anclada en nuestras constituciones y no en este virus totalitario producto del Kulturkampf marxista. Hace muy poco tiempo pude ver en una revista cultural española una muy sugestiva caricatura en la que aparece una niña, evidentemente curiosa y avispada, un tipo Mafalda española, acompañada por su madre, a quien pregunta: «Mamá, ¿qué significa ser políticamente correcto?». A lo cual la señora responde: «Renunciar a tu propio criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles». Umberto Eco, el gran filósofo, escritor y periodista italiano antes de su muerte, acaecida hace unos 2 años, publica su último libro titulado Número Cero, una novela que se centra en la crítica al mal periodismo, manipulador, chantajista, mentiroso, militante, y que fue como una premonición de lo que está sucediendo en gran parte actualmente. Y es un latigazo a los malos periodistas que no cumplen con su rol de informar imparcialmente, documentadamente, en épocas tan difíciles para las democracias occidentales asediadas por el marxismo cultural. Tenemos que estar muy atentos y combatir este virus antidemocrático. Muchas gracias. Al agradecer nuevamente a don José Antonio Friedel Zapata esta presentación, le instamos a todos nuestros seguidores que recurran a la lectura de este libro como guía para comprender los procesos que vive América Latina y las amenazas a su libertad y a su desarrollo. Buenas noches y muchas gracias.